Sí, pero Vamos a bueno. ver, decir el Concilio Vaticano II fue el mayo del 68 de la Iglesia. Bueno, esto sería muy simplificador. Ni siquiera se puede decir que el mayo del 68 fuera una cosa, fuera como una especie de deus ex machina que transformó la vida política o las costumbres de las sociedades occidentales. Esto sería un poco tonto, ¿no? Fue un detonante, fue un catalizador, pero esas cosas ya estaban infiltradas en las sociedades occidentales, ¿no? Eh, como te he dicho, creo que los errores que cometen las jerarquías eclesiásticas son muy anteriores, son muy anteriores. Es decir, es que nos podríamos remontar mucho más. Es decir, Pío IX, el gran papa antiliberal, antimodernista, sin embargo, Pío IX se alía con los liberales en España. Firma un concordato que perjudica gravemente a la Iglesia. ¿Por qué? ¿Lo hace por malicia? No, lo hace porque él piensa que la reina Isabel es una reina católica de verdad, ¿no? No se da cuenta de lo que está haciendo. Y abandona, la Iglesia abandona a los carlistas. Yo creo que la Iglesia desde el siglo XIX comete una serie de errores terribles Ujú. pensando que aliándose con los enemigos puede restablecer su hegemonía. ¿Por qué? Porque en ese momento percibían que en realidad las sociedades eran católicas, es decir, que había una mayoría católica y que por lo tanto, más allá de que se abandonase a quienes en teoría eran los amigos, se podían obtener grandes réditos porque el pueblo seguía siendo católico. Esto lo hacen en España con los carlistas, lo hacen en Francia con los legitimistas, con los monárquicos, lo hacen en México con los liberales y con quienes habían estado matando a los cristeros, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que el pueblo es mayoritariamente católico. Son errores sucesivos y la infiltración modernista es desde el siglo XIX, ¿no? Pienso que en todo caso el Concilio Vaticano II lo que introduce es ese elemento catalizador, ¿no? En donde quienes quieren destruir a la Iglesia desde dentro encuentran por fin el gran instrumento para hacerlo. El Concilio Vaticano II, a diferencia de todos los concilios o de casi todos los concilios de la historia de la Iglesia, no es un concilio dogmático. El Concilio Vaticano II, a diferencia del Concilio de Nicea o del Concilio de Trento o del Concilio Vaticano I, no introduce ningún dogma, no proclama ningún dogma. Es lo que se llama un concilio pastoral. Ujú. En realidad, el Concilio Vaticano II lo que te está hablando es del mar y de los peces todo el tiempo, ¿no? Es como aquella época en la que, como en los periódicos no se podía escribir de política, pues escribías un artículo sobre las castañeras, ¿no? Pues el Concilio Vaticano II se dedica a esto, habla bueno, de pastoral, de tal, que... Eh, en realidad, si tú lees el Concilio Vaticano II, son textos perfectamente ortodoxos, no todos, no todos, ¿no? Eh, mm, Pienso, por ejemplo, bueno, hay algunas cuestiones muy discutibles, ¿no? Que afectan sobre todo a las relaciones con otras religiones. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano II se proclama que el Dios al que adoran los musulmanes es el mismo que el Dios cristiano. Esto es dudoso, ¿no? Pero bueno, esto sería otra cuestión. Pero el Concilio Vaticano en sí mismo no es nada más eh, que un momento en el que la Iglesia ya no está en esa mayoría social a la que aludía antes, y entonces parece como que necesita congraciarse con el mundo, ¿no? Claro que ocurre que esos textos que ya no son dogmáticos, que son mucho más evanescentes y para quedar bien con el mundo, con la época, son aprovechados por los enemigos de la Iglesia para colar, digamos, toda su morralla y todas sus intereses capciosos y malévolos, ¿no? Entonces, digamos que el Concilio Vaticano II no es tanto un mayo del 68 como un armazón o una oportunidad para que aquellos que hasta ese momento eran percibidos como enemigos, como lobos, pues se puedan disfrazar de corderos. Esto diría yo que es lo que supone el Concilio Vaticano II, ¿no?